Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniera. Buenas Gusto tardes. en saludarlos. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Está lloviendo por allá? Un poco, aunque sí hace bastante frío. Ah, sí, allá de por sí es. Sí, dan ganas de estar emponchado. Ah, pero así se van a dormir. Sí, eso sí. Recording in progress. Vamos a iniciar para comentarles su examen del segundo parcial. Es la próxima semana. Entonces, el segundo parcial va a estar habilitado el día viernes 17, sábado 18 y 19. Van a tener esos 3 días para que ustedes escojan en el mejor horario que les quede de esos 3 días resolver el examen. Entonces se toman un par de horas para resolverlo de cualquiera de esos 3 días. Entonces el próximo sábado tendrían su evaluación y tendríamos nuestra clase el sábado 25. El sábado 25 van a hacer los exámenes. Sí, Fernando. Buenas tardes, ingeniera, con una consulta. Nos va a compartir los temas que van a venir, ¿no? Sí, sí, les voy a compartir. Ok, ingeniera, gracias. Voy a poner. Ujú. Sí, se los voy a publicar. Compartir temas de examen. De acuerdo. Sí, ahí les voy a compartir, les voy a compartir los temas para que van a venir en el examen. Entonces, eso era el primer punto, que su examen va a ser dentro de 8 días. Y les voy a explicar, primero vamos a ver, les voy a explicar el día de hoy lo que corresponde a semáforos y monitores. Y luego, pues ya ustedes pueden presentar el algoritmo de Decker que realizaron. Entonces, primero vamos a ver nuestro punto de clase. Ahorita les voy a compartir. Solo voy a validar aquí comentarios. De acuerdo. Entonces vamos a iniciar a ver lo que son semáforos y monitores y cuáles son cuáles son los algoritmos que existen para los monitores. Prácticamente los semáforos aquí son mecanismos de comunicación en el cual no se mueven datos, sino que se va a tener un valor que se puede consultar y se puede modificar. Este valor pues es puramente informativo y eso es lo que sucede con el semáforo. Prácticamente es un valor que se puede consultar y se puede modificar. ¿Qué es lo que nos va a representar el semáforo? El semáforo no es más que una variable y esta variable pues va a tener varias opciones elementales que son las que nos van a restringir o garantizar el acceso a los recursos.
a los recursos del sistema operativo cuando trabajamos con un entorno de multiprocesamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener muchos procesos solicitando recursos, pero va a ser el semáforo el que nos va a restringir o garantizar el acceso a los recursos. Ya vimos la semana pasada, estuvimos viendo qué era la exclusión mutua, cuál era la zona, la, la zona que no debía de estar, la sección crítica, ¿verdad? Que era la zona donde solamente un proceso debería de estar. Entonces, acá el semáforo prácticamente es el que nos va a, a delimitar el número de recursos, es el que nos va a permitir ir administrando los recursos. Vamos a tener dos tipos de semáforos. El semáforo que es contador. Se dice que un semáforo es contador cuando se tiene más de un recurso y se tiene un semáforo binario cuando se tiene un solo recurso. Se le llama binario porque 0 va a representar de que no tiene ningún recurso y 1 sí tiene recursos. Entonces, a eso se le llama semáforo binario. Hay dos métodos o dos funciones que se van a estar utilizando en los semáforos. Está lo que es el wait, que también se denomina como P, y el signal denominado V. Entonces tenemos acá el de espera y el de señal. Esos son los dos métodos que van a poder acceder a la variable que representa el semáforo. Entonces, repitiendo, un semáforo no es más que una variable que va a llevar el número de recursos disponibles. Y esa variable va a ser accedida a través de estos dos métodos, el wait y el signal, o el de señal. Acá tenemos que el semáforo, o sea, esa variable, tiene que tener una inicialización. Entonces va a haber un proceso de inicialización en la cual pues se va a recibir como parámetro la variable del semáforo y se va a recibir un entero, otra variable, R, que va a representar al número de recursos. Entonces, la variable semáforo se inicializa con el número de recursos que se va a administrar. Entonces, aquí ya tenemos la inicialización del semáforo. Luego tenemos la función de espera. Aquí tenemos la función de espera en la cual pues la vamos a representar con P, recibe la variable semáforo y aquí tenemos una rutina, pregunta. ¿Es S mayor que 0? Entonces, si es S mayor que 0, entonces S va a ser igual a S menos 1. ¿Qué significa que S sea mayor que 0? Significa que hay recursos disponibles. Entonces, aquí tenemos que va a ir a restar un recurso y se lo va a asignar al proceso que lo está solicitando. Si S no es mayor que 0, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que se queda en espera. ¿Y hasta qué momento se va a quedar en espera? Va a venir a validar. ¿Qué quiere decir? Vuelve a ejecutar la misma función. Entonces regresa, pregunta si ese es mayor o igual que 0. No, ¿verdad? Entonces se queda otra vez en espera, regresa y así se va a quedar en un ciclo infinito hasta que S sea mayor que 0. Entonces, S es la variable que representa al semáforo. Un semáforo no es más que una variable que va a tener el número de recursos con los que se cuenta en un sistema operativo. Luego tenemos aquí en la función de espera, en la función de espera tenemos que
Aquí tenemos que debido a que S representa el número de recursos disponibles cuando un proceso requiere utilizar alguno, llama al método de wait, en donde si es que hay procesos disponibles, aquí sería recursos disponibles, se resta un número del semáforo y si no, pues se mantiene en un ciclo hasta que tenga alguno libre. Entonces, eso es lo que hace la función de espera. Un proceso se bloquea mientras se encuentra en el ciclo de wait. Un proceso se bloquea mientras no hayan recursos disponibles. De lo contrario, se le va a asignar el recurso y continúa. Ahora tenemos la función de señal o signal. Aquí la vamos a representar por una V y tenemos el semáforo que pasa este parámetro que sería S y pregunta, si no hay procesos bloqueados, entonces suma igual a S más 1. ¿Qué quiere decir? Si no hay procesos bloqueados, entonces le va a asignar, va a dejar libre el recurso. Si hay procesos bloqueados, entonces quiere decir que se viene para acá, vuelve a hacer la llamada y ¿qué es lo que hace? Lo que hace es de que si hay procesos bloqueados, lo que va a hacer es que lo va a ir a despertar alguno, le da prioridad. Eso depende de cómo se vaya a manejar ya vamos a ver cuál es la estructura del semáforo. Entonces debe de contener una cola, entonces de acuerdo a cómo se haya diseñado, cómo se va a manejar, entonces se va a despertar a un proceso y se le va a asignar pues un recurso. Aquí el signal ese igual va a representar el número de recursos disponibles. Cuando haya un proceso que haya dejado de utilizar uno, se vuelve a sumar el semáforo siempre y cuando no haya procesos bloqueados. Si existen procesos bloqueados, entonces se le da prioridad a los recursos que se hayan liberado. O sea, al proceso se libera y se le asigna. En el semáforo los procesos aquí son indivisibles, no puede haber una modificación simultánea en el semáforo, o sea, esa variable no puede modificarse por varios procesos a la vez. ¿Qué quiere decir? Solo un proceso es el que tiene que utilizar un recurso. O sea, esa variable se le asigna y se le solamente a un proceso, porque el semáforo representa el número de recursos con los que se cuenta. Entonces, si sucede, entonces puede causar conflictos. Entonces, aquí en el semáforo también se debería de cumplir lo que es la exclusión mutua. De lo contrario, pues se tienen problemas. Aquí tenemos en la estructura de los datos, el semáforo lo podemos definir como una variable de tipo estructura. Esa variable de tipo estructura pues va a tener una variable entera, va a tener el contador. Ese contador es el número de recursos y va a tener una cola donde va a tener la lista de procesos. ¿En qué caso va a estar un proceso en esta lista? En el caso si hubiera, si el recurso, o sea, si el semáforo no tiene recursos disponibles por asignar, entonces el proceso se bloquea. Eso es lo que validamos aquí con la lista de procesos, donde se van teniendo todos los procesos que quedan bloqueados. ¿Qué operaciones podemos hacer en los semáforos? Podemos hacer la operación de down, de sleep y de espera. Aquí en el de espera, mientras S sea 0, entonces se bloquea al proceso y lo ingresa a la cola asociada. De lo contrario, si S es mayor que 0, entonces va a rebajar del contador, le va a asignar un recurso. Aquí tenemos las operaciones de OP, de wake up, de notify
y designan. ¿Qué es lo que hacen? Incrementan el contador. Si el resultado es positivo, pues va a despertar a un proceso que se encuentre en la cola y le permite completar, que rebaje ese, le asigna el recurso y ese pues ya se quedaría eh, rebajado, ¿verdad? Entonces aquí estas son las operaciones que vamos a poder realizar en los semáforos. También tenemos que varía el núcleo, ejecuta todas las operaciones solicitadas, no se puede acceder hasta que el otro proceso se termine. El semáforo solo debe de haber un proceso a la vez que esté accediendo. ¿Qué información es la que va a contener? Pues va a contener un valor actual, va a contener el ID del último proceso, esperando que el valor del semáforo sea 0, el número de procesos esperando que el valor del semáforo sea mayor que el actual, o sea, si hay procesos que estén esperando por la asignación de un recurso, entonces van a estar, esta es la información que se maneja en el semáforo. Luego tenemos las señales de los semáforos. Las señales de los semáforos pues va a ser prácticamente la comunicación que se tiene en los semáforos y se puede tener que un proceso, aquí el mecanismo de software que informa un proceso del acontecimiento de un proceso asíncrono. Los procesos pueden enviarse señales unos a otros y el método pues pueden enviar señales internas. Eso es son las señales de los semáforos, o sea, el mecanismo de comunicación que hay entre los procesos. Luego tenemos que las críticas a los semáforos, aquí, si el semáforo se ubica en un lugar erróneo, pues vamos a tener fallas. No se garantiza la exclusión mutua porque si no se coloca en un lugar donde no se debía, o sea, se coloca en un lugar donde no se garantice, entonces puede haber varios procesos que van a estar interactuando, o sea, que van a estar queriendo actualizar el semáforo. La posible solución, existe el otro concepto que son los monitores. Entonces, ¿qué fallas se podrían obtener? Ahora vamos a preguntar. Solo déjenme validar. Vamos a ver. Juan Carlos Arturo. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Me podrías definir con tus palabras qué es un semáforo? Con tus palabras. Es algo que permite asignar recursos a los procesos. Es Sí. como una bandera, digamos. Ujú. Sí, es una bandera. Ajá, sí. Gracias. A ver, Hugo Barrios, Sí, ingeniero. ¿podrías apoyar ahí para definir qué es un semáforo? Pues podría agregar que al ser un mecanismo de sincronización, pueden haber varios procesos asíncronos o síncronos ejecutándose. El Ujú, único problema sería que mandaran a la vez o uno cambiara el semáforo cuando no debería. ujú. Ya. Gracias. A ver, Bonifacio. Bonifacio se fue por el pan. Perdón, ingeniera. ¿Nos podrías decir con tus palabras qué es el semáforo? ¿Qué es el semáforo? Ajá. Mm, ok. De lo que estamos hablando. ¿Y qué es el semáforo? Nos sirve para poder
sincronizar ciertos procesos. Ajá. Sí, pero hay una razón más. Y a ver, Daniel Esteban, ¿podrías ayudar en la definición? ¿O David Letona? Ingeniera, Presente, yo ingeniera. entiendo que es ¿Ah? un mecanismo de sincronización. Ujú. Mecanismo de sincronización. Ajá. Ya. David Letona, ¿tú podrías apoyarnos en el concepto de semáforos? Sí, para agregar tal vez que este permite ya sea restringir o a dar acceso a recursos a diferentes procesos. Ujú. Sí, básicamente los semáforos les comenté que era una variable que lleva el número de recursos que se puede asignar. Entonces, esa variable no puede ser accedida por varios procesos a la vez. Tiene dos métodos, el método de espera y el método de señal. En el método de espera, ahí valida si hay un recurso disponible. Si hay, entonces se lo asigna al proceso. Si no hay, pues se queda en espera. Y cuando quiere devolverlo, utiliza el método del signa, entonces, o de señal. En ese, si no hay procesos bloqueados, entonces, para darle la prioridad, entonces se, se deja el recurso disponible. En sí, el semáforo es una variable que lleva el número, que lleva es como un contador donde está el total de recursos disponibles y que se va a ir rebajando por cada recurso que es asignado a cada proceso. También les decía que si no se coloca en un lugar correcto, entonces podría ocasionar una falla. No se garantiza la exclusión mutua. ¿Qué podría pasar si no se garantizara la exclusión mutua? Si hubieran varios procesos que pudieran ingresar, ¿qué errores son esos que podríamos tener? Vamos a validar. Si no se garantizara la exclusión mutua, a ver, Eric Estuardo, Sí, ingeniero. ¿qué errores se podrían tener de fallas si varios procesos a la vez rebajarían del semáforo? ¿Qué problemas, qué conflictos se va a tener? O sea, si varios procesos a la vez estarían ingresando a la variable y estarían rebajando si no se garantiza la exclusión mutua. Quizá un proceso no puede realizarse correctamente, por decirlo así. Ya, lo que va a suceder, ¿sí? Lo que podría suceder y acá, ¿qué pasa si no se garantiza la exclusión mutua? Si no se garantiza la exclusión mutua, lo que vamos a poder tener en algún momento es de que, solo voy a regresar, un segundito. Aquí, por ejemplo, en el de espera,
en el de espera, ¿qué es lo que hace? Si S es mayor que 0, S va a ser igual a S menos 1. Pero, ¿qué pasa si varios procesos entran a la vez y en ese momento casualmente S era mayor que 0? ¿Qué podríamos tener acá en algún momento? ¿Qué valores podría tener S? En un determinado momento pudiera ser que S sea mayor que 0, que sea 1. Y si entran 2, ¿qué es lo que va a suceder? Ese recurso va a ser asignado a un mismo proceso y eso no puede ser. O bien también no podríamos tener que el número de recursos sea negativo, ¿verdad? Se pudiera dar el caso que quede negativo, pero no podría ser. ¿Por qué? Porque los recursos no son negativos. Entonces, los semáforos no garantizan la exclusión mutua, porque son variables nada más. Y si el programador, como esto se programa, entonces si se coloca en un lugar donde no debe, entonces se puede tener problemas. Ahora vamos a ver los monitores. Los monitores van a ser un conjunto de procedimientos que van a proporcionar el acceso con exclusión mutua a un recurso o a un conjunto de recursos. Estos recursos pues pueden ser datos, pueden ser dispositivos y que van a estar siendo compartidos por un grupo de procesos. Los procedimientos van encapsulados dentro de un módulo que tienen la propiedad especial de que solo un proceso puede estar activo cada vez para ejecutar un procedimiento del monitor. ¿Qué quiere decir? El monitor es un conjunto de procedimientos. Un monitor, véanlo como que es una clase y esa clase va a tener prácticamente, esa clase va a tener métodos que van a poder acceder a esa clase únicamente los métodos que están definidos allí. Entonces, ahí en una clase se puede colocar la variable que representa al semáforo. Entonces, el problema que tenían los semáforos de que no garantizan la exclusión mutua se resuelve con los monitores. ¿Qué quiere decir? Los monitores no son más que construcciones de lenguaje de alto nivel que lo que van a hacer es facilitar, que van con esas rutinas, son procedimientos o funciones que van a hacer que la variable del semáforo, que la implementación del semáforo, pues garantice que solamente un proceso esté a la vez. Aquí, ¿qué programas son los que vamos a poder utilizar? Pues está el Pascal, está Módula 3, está C++, está Java. Entonces podemos construir esas rutinas con un lenguaje de alto nivel. Entonces prácticamente los monitores pues son software, ¿verdad? Son software que van a tener ciertos procedimientos o ciertos métodos, va a tener una secuencia de inicialización y va a tener variables locales. ¿Cuáles son estas características? Las variables locales solo son accesibles solo por los procedimientos que se encuentran definidos dentro del monitor. Entonces, eso es lo que garantiza, lo que hace que el monitor, aquí un proceso entra en el monitor, invoca uno de esos procedimientos y solamente un proceso entra a la vez dentro del monitor. El monitor de por sí asegura la exclusión mutua. El programa no tiene necesidad de llevarla a cabo de forma implícita y los datos compartidos son protegidos ubicándolos dentro del monitor. Esos datos compartidos va a ser la variable que representa el semáforo. Entonces, además podemos llevar variables de condición, además de procedimientos, podemos llevar variables de condición.
Dentro de los monitores, lo que vamos a colocar es los métodos de wait, de señal. Estos métodos los vamos a colocar, estos van a ser los procedimientos o funciones que van a estar dentro de nuestra clase, por ejemplo. Ahora, ¿qué estados son los que se van a manejar? Aquí podemos tener un estado de ejecución, se puede pasar a la cola de listos. Por ejemplo, si ya hay recursos por asignar, entonces se pasa al estado de listo. Si no hay recursos por asignar, se puede pasar al estado de espera. Y luego, pues de espera pasa al estado listo. También se puede pasar a un estado suspendido o a un estado también de durmiendo, ¿verdad? Luego se despierta y se pasa al estado listo. Del estado suspendido puede pasar al estado listo, del estado suspendido puede pasar al estado durmiendo y de durmiendo puede pasar al estado listo. Y viceversa, del estado listo puede pasar al estado durmiendo. Entonces, estos son algunos de los estados que va a manejar, que se puede manejar para la administración de los recursos, de la variable del semáforo. Ahora, los semáforos versus monitores. El semáforo solo es un objeto, es una variable. Y los que no, ¿para qué va a ser utilizado un semáforo? Pues cuando es accedido es un recurso compartido prácticamente. Y que los monitores lo que ofrecen es mayor seguridad, robustez y escalabilidad, y el encapsulamiento del objeto es lo que permite la sincronización del acceso al mismo. Los semáforos permiten limitar el número de procesadores, o sea, que acceden concurrentemente a un recurso compartido. Aquí, ¿a través de qué? A través del método de espera y a través del método de señal. Aquí tenemos la estructura. Dentro de la estructura de un monitor también le podemos decir que es un módulo de software. Aquí tenemos algunos conceptos. El concepto es de Juárez en 1974. También se le puede denominar módulo de software, tipo abstracto de datos, mecanismo de alto nivel, y también podemos decir que garantiza la exclusión mutua. En la estructura tiene datos privados, o sea, variables locales, tiene un recurso compartido, que es el semáforo, puede tener colas, puede tener variables de condición y los procedimientos para manejar el semáforo, o sea, para manejar este recurso compartido. Aquí tenemos una secuencia de inicio. La sincronización entre procesos en su interior, pues va a ser a través de estos tres procedimientos. ¿Cómo se va a planificar? De acuerdo a cómo se seleccionó o a cómo se definió el manejo de la cola. Esta sería la estructura de un monitor, donde vamos a tener datos locales, condiciones y cada uno de los métodos. Y aquí vamos a tener el código de inicio, y en los procedimientos pues vamos a tener el de espera y vamos a tener el de señal. Aquí tenemos un esquema del código de un monitor, este es en pseudocódigo. Aquí tenemos el nombre del monitor, inicia, cuáles son las variables, cuáles son las condiciones, cuáles son los procedimientos, y aquí es donde se va a inicializar. Aquí están algunos de los lenguajes en los cuales se puede generar estas rutinas, y prácticamente las ventajas que tenemos con los monitores es la exclusión mutua, la modularidad, porque vamos a tener varios procedimientos para ejecutar, la concurrencia, la abstracción, porque vamos a tener el
el encapsulamiento, y las desventajas es que la sincronización pues va a depender, como es programado, pues va a depender del programador. ¿Qué riesgo vamos a tener aquí? Puede haber un riesgo de interbloqueo, puede haber inanición, quiere decir que puede haber que estén compitiendo un proceso por un recurso, ¿verdad? Y que se queden en espera por otros. Y también, además existen otros mecanismos de sincronización, además de los semáforos, el pasaje de mensajes, también existen los procedimientos que son RPC. ¿Qué quiere decir? Remote Procedure Calls. Estos procedimientos sirven para comunicar o sirven de interfaz para comunicar dos plataformas que son distintas. Por ejemplo, de .NET, yo puedo hacer de una aplicación que sea, por ejemplo, un ERP, yo puedo hacer una función y esa función me va a permitir desde .NET, por ejemplo, acceder a datos, a ciertos métodos que van a devolverme información. Y yo ya pude comunicar dos plataformas distintas. Entonces, para esto me sirven las RPC, que son procedimientos remotos. Para eso me sirve, para ir a obtener información de diferentes plataformas. Ahora, dentro de las aplicaciones de los monitores, tenemos el algoritmo de lectores y escritores, el productor consumidor, el barbero dormilón, está el de los filósofos comensales y está el de los fumadores. Cada uno de estos algoritmos pues tienen una funcionalidad y se van a comportar, tienen algunas particularidades que hacen que el algoritmo pues se apegue a esas restricciones. Entonces, para el día 25, con ustedes tendríamos clase. Entonces, la tarea para el día 25 sería que van ya sea de forma programada o pueden hacer algún video, reunirse virtualmente, pueden reunirse en sus grupos y van a realizar la aplicación de ya sea un video para ejemplificar cómo funciona cada uno de estos algoritmos. Aquí después van a encontrar cuál es el algoritmo para cada uno y entonces lo que van a realizar es, pueden hacer un video, ya puede ser, queda a criterio de cada grupo o lo pueden programar, ¿verdad? Entonces, les voy a estar publicando, lo vamos a hacer en este orden. Al grupo 1 le va a tocar lectores y escritores, grupo 2, productor consumidor, grupo 3, barbero dormilón, grupo 4, filósofos comensales, grupo 5, fumadores, grupo 6, lectores y escritores, y grupo 7, productor consumidor. Y si hubiera grupo 8, pues entonces van a representar el barbero dormilón. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta aplicación. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dar un ejemplo, ya sea pueden hacer un video. La creatividad es de ustedes. Lo que van a representar es cómo funciona cada uno de estos algoritmos. ¿Alguna pregunta? Todos los grupos tenemos que hacer todos los algoritmos. No escuché bien esa parte. Grupo 1, lectores y escritores. Grupo 2, productor consumidor. Grupo 3, barbero dormilón. Grupo 4, filósofos comensales. Grupo 5, fumadores. Grupo 6, lectores y escritores. Grupo 7, productor consumidor. Y si hubiera grupo 8, barbero dormilón. ¿Sí? Uno para Gracias. cada uno.
Entonces, eso sería para el día 25. El próximo sábado, ustedes van a tener su parcial. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir pantalla y vamos a verificar, solo déjenme ver. Voy a validar aquí cómo vamos a iniciar con la presentación de su aplicación que realizaron para el algoritmo de Decker que les fue asignado. Denme un segundito, ahorita voy a validar aquí. Lo quiero validar. Sección A. Y son 8 grupos. Entonces, actualmente, vamos a validar cuántos hay conectados. Déjenme ver. Apenas hay 35. O sea, faltaron como 5. Entonces, son 8 grupos. Entonces, ahí les voy a agradecer. Ahorita vamos a comenzar con el 1 para que proyecte cuál fue el algoritmo que les tocó de Decker, por favor. Está bien, ingeniera, ahorita vamos a presentar. De acuerdo, gracias. Era mejor que hubiera empezado con el último, ingeniera. Hoy fue al revés. No, ya estoy presentando de una vez. De acuerdo. Entonces, nosotros hicimos este programa para demostrar el algoritmo de Decker. Entonces, básicamente lo que hicimos fueron 3 clases, una principal, una para el primer proceso y otra para el segundo proceso. Que las de los procesos básicamente es lo mismo, lo único que cambia es que en el turno va a depender que si el turno está activo para el primer proceso, no le va a dejar entrar al segundo proceso. Y si el primer proceso va a verificar que el proceso 1 está activo, no le va a dejar pasar hasta que el proceso 1 termine. Hasta ahora va a activar el proceso 2 y viceversa. Y esa sería la clase que básicamente son las dos. Y esta sería la clase principal, donde establecemos las variables, que son booleanas, y tenemos el primer hilo, que les mandamos las entradas, que están en verdadero, y las comenzamos. Y eso sería básicamente todo lo que hicimos. Vamos a correrlo y para ver. De acuerdo. Entonces aquí tenemos que lo que hizo fue que la entrada segunda fue la que primero que entró. Dice que entró en el estado crítico y finalizó. Y una vez que finalice, entra en la entrada 1 y realiza todo el proceso. Y así es como... Eso es todo lo que hicimos. Ahí quedó. Pero solamente se hizo una vez. O se puede. Solo una vez lo hicimos. La idea era dejarlo así para ver cuál era el comportamiento de dejarlo durante un determinado tiempo. Sí, es como no tiene nada, ningún proceso, entonces solo imprime esto, entonces no hace como un timeout, como dices tú. Ya. Pero esa sería genial. Ya, gracias. Grupo número 8. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Manuel. Estamos en el grupo número 8 y De estaba acuerdo. viendo, casi tenemos el mismo documento o archivo con el otro compañero que acaba de presentar. No importa, presente. Bueno, ahorita lo presento. No sé si ya pueden ver la pantalla, compañeros.
Sí, ya se visualiza. Se mira. Va. Como le decía el otro compañero, al menos yo aquí le puse lo que es también con tu y comentarios para no perderme. Aquí le puse como boolean y en una variable llamada en1 y en2, que es la segunda variable. Y aquí donde está la instancia para llamar la entrada a las variables, como lo está aquí, como entrada 1, hilo 1 y entrada 2, hilo 2. Y esto es para iniciar dicha instancia. Entonces, por cada instancia he creado un nuevo paquete donde esté todo el código, donde acá declaramos las variables. Referimos que en 1 y en 2 van a ser siempre lo mismo. Y acá donde el while, donde entra el ciclo while, si la función en 2 es verdadera y si no, igual va a ser falsa. Y acá donde me manda el primer mensaje si es primera entrada, segunda entrada si es en estado crítico, o si es primera entrada y finalizada. De la misma manera funciona en la entrada 2, solo que lo único que cambia aquí es el turn, que aquí está en 1 y acá está en 0, pero el funcionamiento es el mismo. Y acá lo voy a correr. Y acá, como pueden ver, aquí está primera entrada estado en estado crítico y primera entrada finalizada. Segunda entrada en estado crítico y segunda entrada finalizada. Es así como lo hicimos, ingeniera. De acuerdo. Gracias. Grupo número 2. ¿Qué tal, ingeniera? Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes, escucha? Leonard. Sí, te escuchamos. Ok. Solo mi compañero va a presentar pantalla y yo le voy a explicar en qué consiste nuestro De acuerdo. trabajo. Si pudieras colocar la presentación mitad y mitad, Yandy, por favor. A nosotros nos tocó la parte del intento inicial. Entonces, ahí está dividido el cuadro donde está el proceso principal, proceso 1 y proceso 2. Entonces, el propósito es demostrar la concurrencia, cómo es que el proceso llega a una exclusión mutua y después cómo pasamos a la sección crítica de los procesos. Entonces, ahí en el algoritmo dice que tenemos el inicio y tenemos proceso principal. Nosotros ahí hemos creado una variable que está en posición, inicio igual a 0. Sería la línea 20, ¿dónde estaría? ¿Dónde está esa línea? Ah, la línea 13, ¿sí? Ahí está la posición igual a 0. Eso es porque nuestro programa lo que hace es mostrar cómo cambian de posición dos imágenes como una carrera, que fue justo el proyecto que se mostró en la ocasión pasada. Entonces queremos que nuestros gráficos vayan cambiando de posición, por eso tenemos esa variable igual 0, como lo muestra el proceso principal. Luego nos indica que debemos de iniciar el proceso 1 y proceso 2, que con el comando par_begin nos dice que debemos de hacer ya la concurrencia de los procesos, que pueden ser paralelos o simultáneos. Entonces, ahí donde está proceso 1 y proceso 2, vámonos al JFrame, Yandy, por favor. Ahí tenemos iniciado nosotros lo que son los dos hilos, donde dice en la línea 124, tarea hilo 1 y tarea hilo 2. Ahí tenemos y se acaban de iniciar esos dos procesos. Entonces, lo que tenemos que demostrar nosotros es que ese algoritmo tiene un error, ya que tiene un bucle infinito que no nos permite finalizar las tareas. Entonces, ahí donde dice proceso 1 y proceso 2 del algoritmo, son nuestros dos hilos que acaban de crearse y acaban de iniciar. Ahora, para demostrar el proceso 1, vamos a tareas, por favor, Yandy. Y proceso 1 y proceso 2 son exactamente iguales, tienen la misma estructura del algoritmo, todo es igual. Y ahí nos dice que mientras el proceso sea verdadero, entonces vamos a obtener una entrada. ¿Cuál va a ser nuestra entrada? El cambio de posiciones que van a tener nuestras imágenes. En la línea número 27 se está declarando el while para que sea verdadero. Y luego en la línea 33 tenemos nosotros nuestras entradas, que es para los cambios de posición. Luego tenemos que entrar nosotros a la zona de exclusión mutua, que lo que tenemos que hacer es
evitar los problemas de la competencia de recursos, porque al ser varios procesos tenemos que ver quién llega primero para poder obtener los recursos necesarios para ejecutarse. Entonces ahí es donde tenemos nosotros un ciclo if que nos dice a nosotros quién va cambiando de posición respecto a los dos procesos de los hilos. Pero como mencionaba, el intento inicial tiene un error ya que genera un ciclo infinito. Entonces eso evita que nosotros lleguemos a la sección crítica, que es para pelearse prácticamente el recurso compartido, ya que se puede ejecutar solo una cosa a la vez. Entonces, al tener un ciclo infinito, no se puede definir quién va a terminar antes o quién después. Entonces, por lo tanto, ahí, de hecho, NetBeans también nos da un error ahí a nosotros porque debemos tener una excepción que no está controlada, porque hay dos procesos que se están ejecutando al mismo tiempo y no se puede decidir quién va a llegar a la sección crítica. Entonces, si pudieras ejecutarlo, Yandy, por favor. Entonces ahí vemos que ahí están las dos tareas listas para iniciarse y cuando le damos iniciar, van los dos al mismo tiempo, ya que nos dice la concurrencia que estos pueden ser paralelos o simultáneos. Y si nos damos cuenta, no se detiene, ahí se produce el ciclo infinito porque uno de los procesos pues continúa, pero no ninguno de los dos llega a la sección crítica. Entonces por eso es que no se da por finalizado el proceso y esto se sigue ejecutando de manera infinita, ahora que es como el bucle lo solicita. Entonces ahí demostramos el error justo con la concurrencia y lo que queremos ver ahí con los intentos. Dale otra vez. Y ahí podemos ver cómo justo inician en paralelo, pero ahí siguen los dos y en ningún momento nos dice que ya ha finalizado, como en el caso anterior en la demostración que hicimos, que sí nos indicaba qué proceso termina antes y cuál después. Ahí no nos muestra quién termina porque siguen ese ciclo infinito y no se llega a concluir o concretar quién va a obtener los recursos. Entonces, eso sería, ingeniero. Solo, ¿cuál es el proceso que hace obtener entrada? ¿En dónde, ingeniera, perdone? Lo que sucede es que aquí del lado izquierdo, donde tenemos en la pantalla, dice Procedure 2 o el 1, que hay un while, ¿verdad? Hay un while. ¿Cuál es ese while aquí? Ahí está en la línea 27. En while la true. línea 27. Ajá, ¿Y la obtener entrada, cuál sería? Lo tenemos en la línea 33, donde tenemos la variable C1 y C2, donde estamos obteniendo la posición de la imagen. Esas son Ya. nuestras entradas. ¿Y la salir de entrar en exclusión? Que sería la parte del if, donde nosotros vamos a verificar ahí quién va a obtener el recurso, quién se está compartiendo a la hora de cambiar posiciones, que eso es lo que nosotros definimos ahí. Como es una carrera, entonces ahí estamos diciendo si la variable C1 al obtener su posición es mayor o menor que la segunda imagen, entonces ahí es donde empezamos a cambiar posiciones, que ahí es donde empieza lo de la Ya. zona de exclusión mutua. Ya. ¿Y el salir de exclusión mutua? Es la otra parte del if que tenemos del otro lado. Solo que al Ya. ser un ciclo infinito, por eso es que Java nos dice ahí que nos hace falta controlar esa excepción. Pero es lo que buscamos, que se quede así. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, ingeniera. Grupo número 7. Buenas tardes, ingeniero. No sé si me escucha. Sí, Rudy, te escuchamos. Ahorita voy a compartir pantalla. Gracias. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos. Bueno, a nosotros nos correspondió hacer lo que sería del primer intento. Entonces, nosotros lo hemos desarrollado en Python. Entonces, nos dice que el primer intento, los dos procesos entran a su sección crítica. Solo que hay un inconveniente que cuando uno falla puede quedarse otro en un ciclo infinito. Pero en este caso sí los dos entran en su estado, en su sección crítica. Entonces, acá hemos importado la librería type, que es para poder hacer un sleep, como simulando, ¿no? Importamos lo que sería los hilos.
Y pues aquí en el turno le asignamos igual a 1, así como nos lo dice del proceso principal. Y aquí está nuestro proceso principal, ¿no? Que serían las banderas. Esto nos va a servir para poder hacer lo que sería del while true de los dos procesos. Y acá es en donde nosotros iniciamos lo que serían los hilos con el proceso 1 y 2. Entonces acá tenemos el código del proceso 1. Este while corresponde al while que está acá. Y entonces también tenemos el otro while que está acá, que corresponde al while. Si es el turno 2, entonces se va a quedar o vamos a imprimir un mensaje que pues tiene que esperar hasta que el otro proceso termine. De lo contrario, pues entonces va a entrar a su sección crítica el proceso 1. Le vamos a dar un tiempo de 6 segundos, como simulando que ese es el tiempo que va a llevar su sección crítica del proceso 1. Después, pasado esos 6 segundos, pues va a aparecer otro mensaje indicando que se terminó la sección crítica del proceso 1, dando paso para que el proceso 2 pueda entrar a la sección crítica. De igual forma, el proceso 2 es casi parecido a la primera, que lo único que cambia es del turno. Eso quiere decir que cuando termina el proceso 1 va a dar paso a lo que sería el proceso 2 que tenemos acá. Entonces, cuando lo ejecutamos, como el turno está acá en 1, eso quiere decir que va a ejecutarse lo del proceso 1. Y el proceso 2 nos tendría que decir que hay que esperar porque el proceso 1 está entrando a su sección crítica. Entonces lo vamos a ejecutar. Y acá, como nos damos cuenta, el proceso 1 inicia su sección crítica y el proceso 2 nos dice que tiene que esperar 3 segundos para poder entrar a la sección crítica. Luego el proceso 2 dice que tiene que esperar otros 3 segundos porque le hemos puesto tiempo de 6 para finalizar la sección crítica. Entonces, por eso es que espera lo que serían 3 segundos de cada uno, contando 6. Pasados los 6 segundos, entonces, el proceso 1 termina su sección crítica, dando paso al proceso número 2, en donde inicia su sección crítica. Pasados esos 6 segundos, entonces termina la sección crítica del proceso 2. Entonces, ahí está demostrado lo que sería del primer intento de este tipo de algoritmo. No sé si tiene Sí. alguna duda, ingeniero. No, prácticamente el primer intento ahí, cada proceso entra de forma alternativa, o sea, primero entra uno, después entra el otro, después entra uno, después entra el otro, y aquí a menos a que uno de los dos falle y se quede en su sección crítica, ahí va a fallar todo, ¿verdad? Porque nunca ya no le va a ceder eh, la sección crítica al otro proceso. Entonces, sí, eso sería. Muchas gracias. Ok. Déjeme validar. Grupo número 3. Sí, buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Max. Voy a compartir mi pantalla. De acuerdo. ¿Me confirma cuando la pueda ver? Sí, ya la podemos ver. Bueno, estamos en el grupo número 3. Antes que nada, empezar con un poco de teoría. Y es que el algoritmo de Decker es un algoritmo de programación concurrente que permite la exclusión mutua de dos procesos o hilos de ejecución compartiendo recursos sin conflictos. Pues fue implementado por primera vez por Esther Dijkstra y establece que si ambos procesos intentan acceder a la sección crítica simultáneamente, el algoritmo pues elige un proceso según una variable de turno, ¿verdad? Algunos ejemplos de algoritmos clásicos de exclusión mutua es el algoritmo de Decker y el algoritmo de Peterson, ¿verdad? Ya no te escuchamos, Max.
No sé si alguien escucha. Sí, ya no se escucha nada. Vamos a darle un minutito ahí que se vuelva a conectar. Ya ahorita estamos hablando, ingeniero, ahorita va a volver a conectarse. De acuerdo, gracias. Mientras se conecta, Selvin, no sé si es a ti que te debo asignarte en otro grupo. Selvin Danilo. De acuerdo. eh, Grupo 3 tuvo problemas, entonces vamos a continuar. Solo déjeme validar. El grupo 6. De acuerdo, gracias. Sí, ya la veo. Ujú.
Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Vamos a ver, validar. Y tocaría al grupo 4. Pues, ingeniera. Bueno, yo creo que somos el grupo 4. De acuerdo. Entonces, solo nos tocó el cuarto intento. Ujú. Lo voy a presentar en pantalla. Entonces, nosotros hicimos nuestro código en Python. Se lo voy a explicar rapidito y luego les voy a dar un ejemplo. Entonces, pues en nuestro proceso principal prácticamente tenemos asignados, perdón, primero se asigna a false los dos procesos que desean entrar. Tenemos esta variable que es el turno, es una variable de control que usamos para saber si estamos en el proceso 1 o en el proceso 2. Y un contador esto solo para no poner un while true, ¿verdad? Entonces, para que fueran 2000 iteraciones y podamos ver cómo funciona, eh, cómo se van intercalando los hilos. Y luego en el proceso principal lo único que hacemos es, mientras el contador sea menor al contador que definimos arriba, que en este caso son 2000, va a estar mandando a llamar al proceso 1 y al proceso 2. Y acá vamos a ver el proceso 1. Si lo comparamos con el código de ejemplo, pues lo primero que debemos hacer es asignar true al proceso 1 que sí desea entrar. Y luego hacemos una verificación. Si el proceso 2 también desea entrar, pues acá prácticamente entra, igual que acá. El proceso 1 desea entrar, se pone en false por un momento. Entonces, en este momento se vuelve a comprobar si el turno es el proceso 1, pues se verifica. Entonces, si sí es, igual que acá, se vuelve a poner en true. Y acá empecemos la sección crítica del proceso 1. Luego de la sección crítica, el proceso 1 desea entrar, va a pasar a false y por lo mismo cambiamos el turno. Y luego se ejecutan las otras tareas del proceso 1. El proceso 2 es literalmente lo mismo, solo que tiene intercambiado las variables, ¿verdad? Porque es, en lugar de el proceso 1 acá, pues tiene el proceso 2. Creo que me hice muchas bolas, pero me entienden. Entonces, les voy a mostrar el funcionamiento. Y acá podemos ver que son 2000 iteraciones, pero vamos a ir en lo que se sigue ejecutando el código, vamos a ver las primeras. Prácticamente lo que podemos ver es que se verifica, se ejecuta y se verifica y se ejecuta. Entonces, acá con 2000 iteraciones en un ambiente de Windows, que es una máquina algo potente, pues no hay ningún problema, casi no hay problemas. Aquí nos dice que el problema de los algoritmos anteriores es que los procesos podrían bloquearse durante la verificación. Este algoritmo asigna false a su propio indicador durante un tiempo. Si es que se encuentra durante la verificación, esto permite que otro proceso salga de la espera con un true en su indicador. La exclusión mutua está garantizada y no puede haber interbloqueo. Y como podemos ver, acá no hay ningún bloqueo, pero lo que les quería mostrar es que en un entorno
esta es una máquina Linux con muy pocos recursos. Y acá si ejecutamos, hay un punto donde se queda estancado en verificando varias iteraciones hasta que logra salir y vuelve y ya se ejecuta de la manera esperada. Entonces, pues al final ese es el funcionamiento del cuarto intento. Y como les decía, en esta máquina Linux muchas veces se queda en el verificando, pero acá no pasa este problema. Acá ya terminó las iteraciones y podemos ver que eh, se ejecuta la sección crítica, luego salta a las tareas del proceso 2 y esto sucede porque acá primero se pone esto en false y hasta después se ejecutan las otras tareas. Entonces, pues se cambia de proceso prácticamente y después se continúa con las tareas que ya tenía asignadas. No sé si quisiera que agregara algo, ingeniero. No, así está bien, Hugo. Muchas gracias. Gracias. Déjeme validar. Grupo 5. Grupo 5. Yo soy del grupo 5 ingeniera, pero no hice la tarea, no sé qué compañero le tocaba traerla esta vez. Ah, ya. A ver, validar. Grupo 5. Grupo número 3. No sé si ya regresaron. Del grupo número 5 tienen coordinador, Juan Carlos. Creo que es Eric. Ah, ya. Porque hay grupo número 5, sí, Eric, no sé si será Eric Estordo. No estoy seguro de la apellido ingeniera, casi De no acuerdo, hablo con él. de acuerdo. Sí, grupo 5 o grupo número 3, no sé si ya volvieron. Fernando. Vamos a darle un minutito ahí al grupo 3 o el grupo 5, si escucha.
Bueno, ahorita les voy a tomar asistencia, así que les voy a pedir favor que no se salgan. Grupo 3 y grupo 5. De acuerdo, entonces, si los grupos 5 y el grupo 3 ya no va a pasar, les agradezco. El próximo sábado es su, ¿sí? Ah, tienen problemas de conexión, dice Fernando. De acuerdo. De acuerdo, Ángel. Entonces, ya. De acuerdo, ahí los compañeros creo que tienen problemas de conexión. Vamos a ver si pueden regresar. Ahí está. Eric, no sé si ya logras compartir. De acuerdo. De acuerdo, vamos a el funcionamiento del grupo 5 y grupo 3. Vamos a ver cómo funciona sí, de acuerdo, no se preocupen. Lo vamos a ver el día 25. Esperemos que el día 25 ya tengan una mejor señal. Y para el día 18, dentro de 8 días, sería su examen que va a estar activo desde el día viernes
sábado y domingo para que en el mejor horario que ustedes consideren, pues lo realicen. La metodología va a ser la misma, ajá, no se preocupen. La metodología va a ser la misma y el examen pues va a estar ahí activo a partir del día viernes. Está bien, ingeniero. ¿De acuerdo? Que tengan un feliz fin de semana. Gracias igualmente. Recording stopped. Y por ahí les voy a estar publicando la tarea de los monitores para que esa sería la que vamos a ver el día 25. Está bien. Cuídense, feliz tarde. Nos vemos, Buen ingeniero. fin Gracias de igualmente. semana. Tarde. Feliz día y feliz fin de semana, ingeniera.